Listo, ya estamos por acá conectados, Eric. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a dar unos momentitos para que se pueda ir conectando la gente y dar inicio tal vez a las 5:05, mucho para que la gente se vaya conectando. Perfecto. Ok, ya tenemos, ya gente se está conectando. Vamos a dar un momentito, tal vez si nos dicen de dónde nos están escribiendo, para saber de qué parte nos están escribiendo. Bueno, ya ahí se va conectando las personas. Igual el video, Eric, va a quedar grabado y va a quedar anclado en la página de RH Occidente para las personas pues que quieran entrar eventualmente nuevamente a verlo, ahora los que se conectan un poco tarde y que puedan volver a revisarlo. Entonces, bueno, buenas tardes a las personas que se conectan, mucho gusto. Mi nombre es Cristel Sancho, yo soy consultora de recursos humanos y represento a RH Occidente, y por acá tenemos a un invitado súper especial que es Eric Campos. Es un amigo y colega en el tema de recursos humanos y en asesoría legal. Eric, muchísimas gracias por estar por acá. Un verdadero gusto. Sí, señora, correcto. Un verdadero gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Perfecto. Bueno, voy a hacer una breve introducción de Eric para que las personas lo puedan conocer. Bueno, pues Eric de profesión es abogado, notario y conciliador laboral. Tiene más de 25 años de dedicarse a lo que es la parte de asesoría legal. Es docente universitario, tiene su licenciatura en Derecho, tiene una maestría profesional en Derecho, ¿verdad? En mención en Derecho Laboral. Ha trabajado en varias instituciones públicas, entre ellas está el Ministerio de Trabajo, ha trabajado como conciliador en el Poder Judicial. Entonces, pues como verán, Eric es una persona bastante capacitada, ¿verdad? Y tiene bastante información, y la idea es que el día de hoy nos pueda aclarar algunas consultas, ¿verdad? O algunos temas generales en temas de derecho laboral que sabemos que es de vital importancia para todas las empresas conocer. Entonces, la idea es ir abordando algunos temas generales, Eric, y obviamente ustedes de su conocimiento y desde su expertise nos va a poder ir diciendo, pues, comentando cuáles son aquellas previsiones que debe tener las empresas, porque al final lo que queremos es que las empresas se conviertan en una empresa legalmente segura, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar inicialmente, Eric, de el tema o errores comunes que pueden presentarse en cuanto a despidos injustificados. Y yo creo que eso es un tema súper importante, porque a veces creemos que las empresas simplemente pueden proceder con un despido sin realmente tener toda la información o tener la documentación necesaria. Entonces, cuénteme un poco, Eric, en la práctica profesional, ¿cuál es el error de procedimiento más pequeño y más común que cometen las empresas al hacer un despido con justa causa y que termina al final invalidando ese despido? Perfecto. Bueno, primero que todo, nuevamente, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes por acá. El error más común que cometen las empresas es despedir a alguien sin tener los elementos de prueba necesarios para hacerlo.
o tal vez no o teniendo elementos de prueba suficiente para sostener ese despido eventualmente si se acude a un proceso judicial. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, frecuente que ocurra que el despido tenga sustento en un hecho que lo vieron dos personas, qué sé yo, los testigos. Pero resulta ser que al momento de llegar a un proceso judicial, eventualmente esos dos testigos no asistan al proceso judicial. ¿Por qué? Porque ya se perdió contacto con ellos, porque inclusive alguno de ellos, qué sé yo, falleció, o porque al final y al cabo no quiere ir a rendir su testimonio. Entonces, eventualmente, pues eso podría implicar que la empresa efectivamente pierda el proceso judicial, lo cual, pues, evidentemente, tal y como usted lo indica, podría incurrir la empresa pues, en gastos importantes, gastos Se nos pegó ahí un millonarios, toquecito. porque Se nos pegó ahí un poco además de la la idea. cesantía, hola, Hola, hola. Yo sí lo escucho, pero se nos pegó un poquito ahí, Eric. ¿me escuchan? Sí, sí lo escucho, pero verás que se nos va se le va un poco ahí la señal. Cristian, Hola, hola. hola, ¿Me escuchas, Eric? ahora sí. Ok, sí, es que se fue un poco ahí la señal. Es que sí ha estado lloviendo bastante y yo creo que eso puede estar afectando, pero ya estamos de nuevo por acá. Entonces, estábamos hablando de que las empresas tienen que tener la documentación, ¿verdad? Porque si no, eventualmente podría invalidarse un despido, ¿de acuerdo? Estábamos ahí. Sí, no, yo, perfecto. Bueno, me indica por favor si me escucha. Sí, Sí, no, ahí lo estamos escuchando, Eric. perfecto. Gracias. Bueno, decía que eventualmente, pues, con esos, comprueba que no es suficiente para poder acreditar el despido, además del tema del pago de la cesantía, que se podría ver, pues, condenado al patrono a pagar, también podría contemplarse el pago de lo que establece el artículo 82, que como a título de daños y perjuicios. Ok, ahí estabas hablando del artículo 82, perdón, Eric. Ajá. Que Sí. eventualmente el patrono puede ser condenado, si así es solicitado por la parte actora, al pago a título de daños y perjuicios de los salarios caídos, ¿verdad? Que, repito, establece el artículo 82, que jurisprudencialmente se han establecido en 6 meses de salario, pero ya 6 meses de salario podrían significar una cantidad importante para el patrono, ¿verdad? Y Eric, en ese, con el tema de pagos de daños y perjuicios, esos 6 salarios que se están estipulando, ¿es un salario base o es un salario del trabajador que está en el proceso? Del trabajador que está en el proceso. Ok, entonces puede ser un monto bastante considerable si no se realiza un correcto procedimiento. Correcto, si no se tienen las pruebas suficientes para acudir a vía judicial y con ellos pues acreditar que existió la causal del despido, entonces eventualmente pues el patrono se puede ver, pues repito, condenado a pagar ese monto que es importante, a lo cual hay que agregarle también el tema de la cesantía, que la cesantía va a depender de la antigüedad que tenga
la persona trabajadora, ¿verdad? Y eventualmente también pues, el preaviso. Entonces, estaría siendo condenado a lo que establece el artículo 28, preaviso, el artículo 29, que es cesantía, y el artículo 82, que es daños y perjuicios. Ok. En algún momento hemos escuchado que también existe la posibilidad perdón. Y todo originado por no tener la prueba suficiente, ¿verdad? Al momento de acudir al proceso judicial. Ok. ¿Y cómo funciona, Eric, el tema de la reinstalación del puesto? Porque también eso fue algo que en algún momento se había escuchado. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ok, la reinstalación de una persona trabajadora en el puesto de trabajo se da principalmente por dos tipos de procesos, ¿verdad? Que sería el primero, un proceso sumarísimo, ¿verdad? Que principalmente pues, se le conoce como fueros de protección, la violación a un fuero de protección, regulados entre otros en el artículo 540, ¿verdad? Igualmente dentro de ese 540 se contempla lo que es los despidos cuando, despidos cuando se alega algún acto discriminatorio al momento de efectuar ese despido. Entonces, si se declara con lugar la demanda y así fue solicitado, ¿verdad? En el proceso, se podría dar la reinstalación de la persona trabajadora en el puesto de trabajo y allí se condenaría al pago de salarios caídos. Pero ojo, acá el pago de los salarios caídos no es 6 meses, acá el pago de los salarios caídos es por durante todo el tiempo que estuvo la persona fuera de la empresa. Entonces, de repente puede ser que sean 8 meses, 1 año, 2 años, ¿verdad? Aunque el proceso sumarísimo, pues sabemos que lamentablemente pues los procesos judiciales a veces por diferentes motivos se extienden más de lo que la misma ley prevé, ¿verdad? Ese es el primer tipo de proceso. El segundo tipo de proceso es mediante un proceso ordinario, donde también igualmente se puede solicitar la reinstalación. La diferencia con el proceso sumarísimo es que pues ya no tiene prioridad por ley, sino que únicamente se tramita de la forma normal, de la forma ordinaria, pero efectivamente podría desembocar, si así lo acredita, si así se declara en sentencia, podría desembocar en lo que es la reinstalación de la persona trabajadora. Ok, entonces, digamos, son situaciones muy específicas y particulares para que se solicite, digamos, el tema de la reinstalación, pero es una posibilidad. Sí, correcto, perfectamente se puede dar la reinstalación, es una posibilidad. Ok, entonces ahí, patronos, hay que tener claro, ¿verdad? Que si nosotros eventualmente queremos prescindir de una persona y que al final más bien nos toca volver a reinstalarla, pues por no tener un debido proceso y no llevar la documentación correcta, pues yo creo que ahí es un tema bastante importante a considerar, más sumarle, ¿verdad?, los efectos que esto puede tener en el tema del ambiente laboral, más los costos que esto puede significar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo sumamente importante, Eric, de considerar, que creo que no todas las personas tal vez saben que existe esa posibilidad, ¿verdad?, a nivel de tribunales, y cuando se encuentran con la realidad, pues obviamente se llevan la sorpresa. Sí. Perdón, nada más como para ampliar con respecto a ese tema, los llamados fueros de protección, ¿verdad? Les doy un ejemplo: despedir a una mujer en estado de embarazo. Para despedir a una mujer en estado de embarazo, de acuerdo al artículo 94 bis y siguiente del Código de Trabajo, se requiere de una autorización previa. Aún así existe causal, o sea, cualquier causal que sea, si se quiere despedir con causal, hay que pedir una autorización previa. Entonces, ¿quién da esa autorización previa? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, específicamente la Dirección de Inspección. Entonces, tiene que brindarse esa autorización previa. Repito, sin importar si fue que se vio a la persona sustrayendo dinero, si fue que la mujer embarazada agredió a alguien, no, sin importar eso, hay que pedir la autorización previa. Okay. Entonces, se pide la autorización previa, y si se otorga la autorización previa, hasta ese momento se puede dar el despido. Pero ¿qué ocurre? De repente se despide sin esa autorización. Entonces, de acuerdo a la normativa, ¿qué es lo que revisa el juez? El juez revisa, ok,
mujer embarazada, check. ¿Se solicitó la autorización previa? No. Automáticamente se declara nulo el despido y se reinstala a la persona trabajadora. Ahí pues hay una serie de, por ejemplo, el trabajador adolescente que es despedido sin responsabilidad patronal, bueno, funcionarios públicos sin debido proceso, dirigentes sindicales, cuando se ha iniciado un conflicto colectivo a las personas que pues están involucradas en el conflicto colectivo. Ahí hay una serie que, de trabajadores o personas trabajadoras que por una condición especial no pueden ser despedidos, que están contemplados, repito, en el 540. Pero también cuando se alega un tema discriminatorio. Entonces, de repente yo alego discriminación porque me despidieron, hablemos de cosas actuales, ¿verdad? Porque tengo tatuajes, porque uso un piercing, porque tengo el pelo largo, o porque tengo el pelo corto, porque apoyo determinado partido político, ¿verdad? O por mi preferencia sexual. Cualquiera que sea la causal, que en el fondo se llegue a acreditar de que ese fue el motivo real por qué se despidió, eso, de acuerdo al artículo, repito, 540, y en relación con el 404 y 409 del Código de Trabajo, va a significar que se debe reinstalar a la persona trabajadora. ¿Por qué? Porque toda discriminación está prohibida por ley. No puede avalarse esa discriminación. Entonces, se verifica que hubo discriminación, o al menos se logra acreditar, entonces eventualmente se ordena la reinstalación. Y algo muy importante, que es que de acuerdo al Código de Trabajo 478, apartado 10, inciso 10, al patrono, cuando se inicia un proceso alegando discriminación, al patrono le corresponderá demostrar la causal objetiva que dio origen al despido. Y de repente, si no logra la causal objetiva, entonces, perdón, de acuerdo a los principios del derecho laboral, principio protector, entre otros, contemplados entre el 15, 17, 422 del Código de Trabajo, significaría que se reinstala a la persona trabajadora porque el patrón no demostró la causal objetiva. O sea, no es el trabajador el que tiene que decir, demostrar que me despidieron de forma discriminatoria. Es el patrono quien tiene que demostrar que existió una causal objetiva para poder realizar el despido. Okay. Aquí tal vez importante también, Eric, es que, bueno, y recapitulando algunos temas que dijiste, es primero, la responsabilidad del patrono de demostrar que no fue un despido discriminatorio. Tener presente que existen los fueros de protección, que no quiere decir que la persona no se pueda despedir, pero es un proceso diferente, ¿verdad? Y por último, también quería incluir es que esto aplica para tanto despidos con responsabilidad como despidos sin responsabilidad. Para cualquiera de los dos tipos de despidos, aplica exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque tal vez puede que nos confundamos y digamos, no, es que solamente si es un despido sin responsabilidad, el fuero de protección no aplica, o estas características, si es un despido y la persona alega discriminación, solamente aplica si es un despido sin responsabilidad, ¿verdad? Sino es que independientemente del tipo de despido, ¿cierto? Aplican, ¿verdad? Las condiciones. Correcto. Nada más, quizás haya alguna excepción y voy a explicarlo. Pero ahí no aplica un despido, la palabra propiamente despido, pero a veces se tiende a confundir despido. Digamos que soy dueño de una oficina, tengo una oficina, ¿verdad? Y allí tengo una trabajadora, la trabajadora está embarazada, la trabajadora sale en periodo pre y posparto, que son 4 meses, y yo necesito sustituir a esa persona, porque la función que ella realiza es muy importante, y yo necesito sustituir a esa persona, entonces de repente yo te contrato. Y te digo, ven por esos 4 meses a trabajar, te dejo específico, que es únicamente por esos 4 meses, ¿verdad? Y vienes a sustituirlo. Realiza las mismas funciones de forma muy bien, pero el día antes de que finalice el contrato, ojo, no, aquí no hay un despido, de que finalice el contrato, me indicas, don Eric, estoy embarazada. Entonces, perdón, el contrato termina mañana, yo no te estoy despidiendo,
No estoy diciéndote a partir de mañana finaliza la relación laboral, no. Vos lo sabías desde el momento en que inició la relación laboral, cuándo era que iba a terminar. Okay. Entonces, allí técnicamente no hay un despido, hay una finalización de la relación laboral. Entonces, para esos casos, aunque vos me digas que estás embarazada, no te cubre el fuero de protección. ¿Por qué? Porque no hay un contrato por tiempo indefinido o indeterminado, sino es un contrato más bien al contrario, por plazo fijo o plazo determinado. Ok, eso sucede, ¿verdad? También con el tema de los contratos. Entonces, si es un contrato por tiempo definido, hay que considerar el tema. Igual, no sé, pregunto, ¿pasa lo mismo con un periodo de lactancia, que también existe algún tipo de salvedad? Sí, cuando la mujer está en periodo de lactancia y así lo ha acreditado al patrono, ¿verdad? A través de los dictámenes médicos correspondientes, tampoco se puede despedir a la mujer. Aplica igual como que si estuviera en estado de embarazo. Es exactamente la misma situación. La Ok, protección es la misma. ok, y ya para ir cerrando como esta parte de los fueros, porque la idea es, tengo varias preguntas como centrales, ¿verdad? Que me interesaría poder abordar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el periodo de lactancia? ¿Hay algún plazo máximo o mientras la mujer logra acreditar mediante los dictámenes médicos, no existe un plazo establecido, algún máximo que No, esté estipulado? no lo hay. Tal cual no lo hay. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las situaciones y eso únicamente lo determina el niño. Bueno, perdón, el médico a través de la diferentes exámenes que eventualmente le pueda realizar el niño o a la misma madre. Entonces va a depender de muchos factores, entonces no hay como un tope, ¿verdad? Y un último detalle, algo importante en cuanto al tema de la discriminación, es que la discriminación, de acuerdo al 404 y al 540, a la larga lo dejan en lo que conocemos nosotros como números apertos. O sea, puede haber discriminación por cualquier motivo. Por motivos de, qué sé yo, de los comunes, ¿verdad? Que son principalmente tema de afiliación sindical, los más frecuentes, los de preferencia sexual, pero ahí de repente, porque yo soy gordito, me puedo sentir discriminado, ¿verdad? Porque soy alto, me puedo sentir discriminado, porque me corto el pelo bajito, porque ando barba, porque uso piercing, o sea, estamos hablando de que puede ser cualquier causal, se puede alegar como discriminatorio, cualquier situación se puede alegar como discriminatorio. Ok, y es responsabilidad de la empresa demostrar que no es así. Demostrar que ya sea el despido o la decisión que tomen son objetivas, porque ojo, la discriminación no solamente se puede alegar ante un eventual despido, la discriminación se puede alegar, por ejemplo, ante un ascenso. ¿Qué sé yo? Yo soy jefatura y ocupo nombrar un subdirector. Yo soy director y ocupo nombrar un subdirector. Hay 10 personas, ¿verdad? Una es mujer y nombra a la mujer, ¿verdad? Los otros 9, los 9 son hombres. Por X o Y razón, ocupo luego nombrar otro subdirector, ¿verdad? Misma situación, 9 hombres, una mujer y nombro a la mujer. Entonces, de repente podría pensarse que es por algún tipo de discriminación que no estoy nombrando a otra persona, ¿verdad? O una persona podría sentirse discriminada. Entonces, eventualmente yo voy a tener que demostrar objetivamente, no, yo nombré a Kristen porque es la persona que tiene una maestría en esto, porque es la persona que tiene conocimiento en esto, ya que tiene 10 años de trabajar acá, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener que demostrar objetivamente por qué ese ascenso se lo di a X persona y no a Y. Ok, perfecto. Ahí igual vamos a hablar un poco al final, Eric, y sí quisiera que lo vayas pensando tal vez, cuáles son como aquellos procedimientos mínimos que tiene que tener una empresa para asegurarse estas cosas, ¿verdad? Digamos, igual lo vamos a ir conversando. Ahí comentábamos un poco también el tema, dentro del tema de la discriminación, entra un tema también delicado que es el acoso laboral, ¿verdad? Que tal vez a veces uno piensa, no, es que el acoso laboral es solo un tema entre la empresa y el trabajador, ¿verdad? O entre las personas involucradas en la situación.
Pero ¿qué pasa si esto trasciende, ¿verdad? Y la empresa toma decisiones y no hizo un debido proceso cuando tal vez alguien hizo una denuncia, hizo un comentario? O sea, ¿cuál puede ser la repercusión a nivel de tribunales de una empresa que no tenga un proceso, no tenga un reglamento, ¿verdad? O no haga pues lo que la ley indica? Perfecto. Bueno, primero que todo hay que hacer una distinción entre lo que es acoso laboral y acoso sexual, y lo digo desde el punto de vista normativo. El acoso laboral no tiene norma, de forma expresa no hay norma que lo regule. Se ha venido a regular de forma jurisprudencial. El acoso sexual sí tiene norma expresa que lo regula. Entonces, el acoso sexual, uno tiene duda, nada más acude eventualmente a la norma. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En la jurisprudencia normalmente pues se han utilizado ya sea los principios del derecho laboral o eventualmente de forma analógica algunas normas semejantes como inclusive las mismas del acoso sexual en lo que resulten aplicables. Entonces, si bien es cierto, no se establece por normativa, hablando de acoso laboral, que la empresa debe seguir un procedimiento, repito, eso se ha venido avalando de forma jurisprudencial. Ante una eventual denuncia de un acoso laboral, pues los patronos tienen que pues tratar de verificar a lo interno si efectivamente se dio o no se dio el acoso laboral. Y aplica igual para el sexual, pero estamos hablando de laboral, ¿verdad? Tiene que buscarse o tratarse pues de encontrar la verdad real sobre si efectivamente se dio o no se dio el acoso laboral. Porque si se dio, pues va a tener que tomar cartas en el asunto, va a tener que tratar de evitarlo, va a tener que buscarle soluciones al problema y eventualmente incluso, si así lo considera la empresa, pues aplicar algún tipo de sanción para las personas, para la persona o personas que incurrieron en ese acoso. Pero, si no lo hace, eventualmente la persona trabajadora podría inclusive, si así lo considera, llegar a renunciar alegando que se dio un acoso y que el patrono no cumplió con su obligación pues, de darle un ambiente laboral sano, ¿verdad? Y pues su obligación de buscar solución para el problema que ella le planteó o que esa persona le planteó. Entonces, ante esa situación, podría verse la empresa siendo sancionada ¿verdad? Al pago, por ejemplo, de la cesantía. Porque si se sigue el procedimiento respectivo, se podría alegar un rompimiento al contrato laboral con responsabilidad para el patrono, pero tomando la decisión la persona trabajadora. Entonces, eventualmente, pues también podría significarle, si lo vemos desde el punto de vista que enfocó la pregunta, un gasto importante para la empresa, además de un proceso judicial, que sabemos que no es nada bonito, pues tener un proceso judicial, ¿verdad? Entonces, me podría significar un gasto también para la empresa importante. Y pues siempre es recomendable pues tratar de seguir o un debido proceso pues para poder determinar si efectivamente se dio la cosa. Y eso también sin entrar a analizar un tema que es sumamente importantísimo, que ya ese es más tema de recursos humanos, ¿verdad? Que es el tema del ambiente laboral. Claro. Imagínese una persona que está siendo acosada, que estar conviviendo con los compañeros ahí y posiblemente estar viviendo casi que a diario toda esa situación. Eso va a generar un ambiente pues desagradable, posiblemente algunas personas se vayan a crear bandos, se vayan a dar conflictos, etcétera, etcétera. O si solamente es una persona, perdona por la expresión tan coloquial, el patito de la fiesta, ¿verdad? Y de repente esa persona podría inclusive llegar perdón, se han visto casos donde las personas inclusive hasta atenten contra su propia vida ante situaciones muy extremas, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, se recomienda desde el punto de vista legal, Eric, ¿cuál sería su recomendación puntual, por ejemplo, para las empresas para cubrirse, ¿verdad? O tener algún tipo de seguridad en estos procesos, de una situación como esta? ¿Cuál sería como su recomendación legal?
dar el tratamiento debido, o sea, si efectivamente hay algún tipo de denuncia, información, queja, llámese como quiera, pues darle un tratamiento debido, darle el seguimiento debido e iniciar un proceso para poder investigar si efectivamente se está dando la situación que se plantea en ese documento, en ese escrito, en ese correo. Que en muchos de los casos inclusive podrían ser anónimos, ¿verdad? Por un temor, evidente. Porque también el acoso podría eventualmente devenir de una jefatura, pero también podría ser horizontal, o sea, podría ser entre compañeros. Entonces, de repente, si yo cómo voy a venir a denunciar a mi jefe, te fijo, si yo lo denuncio me va peor. Entonces, eventualmente se hace un documento anónimo. Lo conveniente siempre es tratar de darle sí, tratar de darle el lugar debido a ese escrito, o sea, tratar de darle seguimiento. Ok. Y ese documento, pensando en las malas prácticas, Eric, digamos, por ejemplo, yo mando el correo, yo tengo una situación de acoso, envío el correo, ¿verdad? A la persona que creo que es, digamos, no sé, asumiría, no sé, la persona de recursos humanos, en los buenos casos donde hay un departamento constituido, ¿verdad? Que también sabemos que en algunos lugares pues no hay departamento constituido y pues es la persona que yo creo que es y le mando el correo. Ese documento, con ese documento yo como trabajador tendría suficiente prueba para decir, yo hice mi parte de anunciar y de informar de la situación y el patrón no hizo nada. O sea, no tengo que demostrar de momento nada más, porque igual también recae la responsabilidad sobre el patrón, ¿verdad? Efectivamente, sobre el patrón recae la obligación de acreditar que el debido proceso se dio, que se inició la investigación, aunque se hizo una investigación previa, o sea, al patrón que le corresponde. Y también es responsabilidad del patrono, me parece a mí, tener los medios claros, porque que los trabajadores tengan los medios claros de cómo se debe seguir ante una situación de acoso sexual o un acoso laboral, ante quién debe comunicarse, ante quién debe informarse, a dónde se debe mandar un correo, a dónde se debe llenar, qué sé yo, las boletas, etcétera. Las empresas tienen que efectivamente tener eso para que las personas trabajadoras puedan tener acceso a esa información y no tengan que, perdón, a dónde, ya per se está sufriendo una situación posiblemente complicada y someterla a que, recuerdo un caso, una empresa que tenía todo sumamente claro, cuál era el procedimiento, cuál era todo, o sea, sumamente claro. La empresa tenía un gran salón donde trabajaban una cantidad importante de personas trabajadoras y tenían una oficina que era privada, que era para reuniones de ese tipo. Entonces, de repente, ya todas las personas trabajadoras sabían que cuando alguien entraba ahí, a esa oficina, algo malo estaba pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría con las personas trabajadoras que estaban sufriendo alguna situación? Saber qué ir a decir significaba entrar ahí, ya era poner en alerta a todos los demás. Entonces, tiene que buscarse la forma también donde se guarde la confidencialidad respectiva, pues para que la persona se pueda atrever a denunciar. Okay. Entonces, tanto para el acoso sexual, que ya hay un reglamento, ¿verdad? Y eso sí está estipulado por la normativa, como para el acoso laboral, la recomendación es que las empresas tengan una documentación, políticas claras, debidamente informados a los colaboradores para que ellos sepan cómo proceder, ¿verdad? Porque hasta eso, o sea, ya vemos que puede tener repercusiones no solamente morales, ¿verdad? También de reputación de la empresa. Imagínense lo que es que un trabajador salga ahí y empiece a decir o ventilar situaciones que están pasando en la empresa y que la empresa no haya hecho nada. Hay repercusiones evidentemente económicas, porque ya vimos, ¿verdad? Que también se puede tener que pagar, ¿verdad? Lo que son las cesantías y demás. Y por último también, pues vemos el ambiente de las personas que quedan dentro, ¿verdad? Porque cuando alguien se desprende de una institución, pues no solamente es la persona que sale, sino también cuál es el ambiente que queda con las personas dentro de la institución. Entonces, a las empresas es una recomendación muy importante. Inclusive, dependiendo, se podría iniciar, si la persona pues así lo determina, podría solicitar que se realice una inspección por parte del Ministerio de Trabajo
y si el Ministerio de Trabajo determina como un incumplimiento en ese sentido por parte de la empresa, podría verse la empresa sancionada inclusive hasta con multas por una infracción a la ley de trabajo. Entonces, y las multas ya ahí pueden resultar importantes porque, qué sé yo, 10 salarios bases que está superior a 450.000 colones, estamos hablando de una multa de 4,5 millones. A manera de ejemplo, nada más como por mencionar una multa. Entonces, sí puede resultar significativo o importante, ¿verdad?, para la empresa. Claro, claro. Okay. Igual, si las personas que están ahí pues tienen alguna consulta, pues pueden hacer los comentarios y nosotros pues ahí trataremos de abordarlas con Eric. Otro tema que yo quería que viéramos y abordáramos tal vez muy brevemente, Eric, era, se viene temporada alta, ¿verdad? En algunos lugares temporada alta comienza ya en noviembre, ¿verdad? Empezar a contratar personas, empezar a buscar. Quería que habláramos un poco de este tema de las contrataciones en temporadas, ¿verdad? Porque a veces creemos que como son puestos temporales, tienen características diferentes, ¿verdad? O cuáles son como las recomendaciones generales que un empresario debe tener al tener que contratar a estas personas, ¿verdad? A tener que contratar a personas en esta temporada alta. ¿Cuáles, qué leyes les cubren? Cuéntenos un poco. Ok, los contratos de temporada son contratos laborales y como tal, las personas trabajadoras y los patronos, empresas, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Okay. La única diferencia en la que se da es que va de X fecha a Y fecha, en teoría. O sea, sería un contrato por tiempo definido. Entonces, qué sé yo, hay empresas que contratan del 15 de noviembre al 30 de diciembre. Pero igual esa persona trabajadora tiene derecho a su jornada de 8 horas, tiene derecho a su día de descanso, a manera de ejemplo, si es en comercio, a su día de descanso pagado, tiene derecho a, si logra completar por lo menos un mes, que se le dé por lo menos un día de vacaciones y eventualmente también el pago del aguinaldo proporcional. Pero sí, lo primero es como esclarecer que es un contrato por tiempo definido, pero es un contrato laboral. O sea, implican derechos y obligaciones. Y se recomienda con ellos, Eric, entonces, manejar un contrato definido y eventualmente alargarlo, o ¿cuál sería la recomendación? Ok, primero que todo, cuando hablamos entonces de contrato de trabajo, tendría que ser un contrato escrito. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista empresarial, eventualmente el patrono va a necesitar acreditar que se le contrató de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Entonces, mejor la primera recomendación que sea por escrito. Eventualmente, si se va a llegar a alargar, también que se haga un adendum, una adenda a ese contrato primero, y que también se deje claras las fechas en las que eventualmente se va a tener la persona trabajadora. Por ejemplo, sabemos que después de diciembre viene el tema de la zona del tema escolar, ¿verdad? De las ventas escolares. Yo contrato a alguien para que me trabaje en un lugar por el tema de Navidad. Entonces lo contrato del 15 de noviembre al 30 de diciembre. Pero es una persona trabajadora muy proactiva, muy buena, y yo quiero que continúe por el tema de enero y febrero, por el tema escolar. Entonces, eventualmente se hace un adendum y efectivamente eso se puede, ¿verdad? Seguiría siendo contrato por tiempo definido. Cuando hablamos en este ejemplo, de un adendum, ¿verdad? Y ahora, si de repente son 7, 8 adendums, ya la figura de tiempo definido se perdió de acuerdo al artículo, bueno, los artículos 26 y 27 del código. Pero pensando en una adendum, bajo esa figura de que efectivamente no se requiere a la persona para temporada normal, sino es únicamente por esas 2 temporadas, efectivamente se puede contratar a la persona trabajadora. Entonces, la primera recomendación es que sea por escrito, ¿verdad? Obviamente, la recomendación importantísima es que se respeten los salarios mínimos, ¿verdad? Porque muchas veces se piensa que como es una persona por temporada, no, le voy a pagar 100,000 colones, porque por sí es un muchacho que viene saliendo, una muchacha que viene saliendo del colegio, ¿verdad? No, esa persona trabajadora también tiene derecho a su salario mínimo. Repito, es un contrato laboral para esos efectos,
normal, puro y simple. Entonces, respetar los derechos de la persona trabajadora. Okay. ¿Y qué pasa, Eric? Estamos hablando de un contrato por tiempo definido, pero ¿qué pasa si en ese periodo la persona, no sé, la empresa decide que era por 3 meses y al final no, decidimos que es por 2 meses, por un tema de rendimiento o por un tema de decisión del patrón? ¿La persona trabajadora puede tomar algún tipo de acción en ese caso? Sí, correcto. El código prevé que si se despide incumpliendo el contrato, o sea, cumpliendo el plazo que se estableció, eventualmente la persona trabajadora puede reclamar una indemnización ¿cómo se llama? Por el periodo que faltó. Ok. Y pensando también en esta temporada alta, ¿qué pasa si la empresa tal vez no quiere recurrir a contratar más personal y que eso va a significar que tal vez tengamos que pedirle al personal actual que tenga que hacer jornadas extraordinarias? ¿El trabajador se puede negar a realizar jornadas extraordinarias o cómo se trabaja el tema de las jornadas extraordinarias en temporadas altas, digamos? O inclusive para estas personas que entran por contratos de temporada, ¿verdad? Ok. Primero que todo, Cristian, algo importante es determinar si fue algo urgente o no lo que se presentó, alguna situación urgente o extrema. Porque si fue ante una situación urgente extrema, o inclusive hablemos de una emergencia para llevarlo ya más al extremo, que tal vez no es el caso que planteó propiamente, pero vale señalarlo. Ante una emergencia, el trabajador está obligado a brindar, según lo que establece el código, la colaboración al patrono, inclusive sin necesidad de pago, ¿verdad? Inclusive, pero ante una emergencia, que no es la situación que usted planteaba, ¿verdad? Evidentemente. Cuando es un tema de jornada extraordinaria, ya propiamente extraordinaria, yo siempre pienso que tal vez inclusive hasta por mi formación, que siempre lo ideal es conversar y dialogar con la persona trabajadora, tener una buena comunicación y buscar pues un punto intermedio. ¿Por qué? Porque de repente si la persona salía a las 6 o salía a las 5 de trabajar y la persona tiene 2 niños y quien le cuida a los niños se va a las 6, qué mal, ¿verdad? Pensemos dejar a un niño de 3 años, 6 años, una niña de 3, 6 años, dejarla solita en la casa. No, la persona trabajadora no va a poder brindarle colaboración porque no hay ninguna forma de con quién dejarlo. Entonces, siempre lo ideal es siempre conversar, siempre dialogar y no imponerse, ¿verdad? Porque podría significar más bien una afectación importante para la persona trabajadora. Entonces, siempre la primera recomendación es el diálogo. Ante la situación de que la persona trabajadora después del diálogo accede a ir, allí sí está obligada a ir. ¿Okay? Entonces, si de repente yo me comprometía a quedarme trabajando el sábado, yo salía hasta las 2 y me voy a quedar hasta las 4, tengo la obligación de hacerlo. Tengo la obligación porque ya existe un compromiso de por medio. ¿Okay? Pero repito, ahí lo más importante siempre, siempre, siempre va a ser el diálogo entre la empresa, patrono y la persona trabajadora. Ok, perfecto. Entonces siempre lo que se recomienda pues es el diálogo entre las partes. Correcto. Otro punto importante, Eric, que yo quería que comentáramos, ¿verdad? Era el tema del teletrabajo. Ya el teletrabajo pues es una modalidad, ¿verdad? Existente en Costa Rica, está consolidado, pero ¿qué pasa si a un trabajador le sucede un accidente estando en teletrabajo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el papel del trabajador? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa, ¿verdad? Que tiene al trabajador en esta modalidad, ¿verdad? Y cuáles podrían ser como las recomendaciones para una empresa que tal vez está pensando en hacer teletrabajo, ¿verdad? Que tal vez no lo implementó durante el periodo de pandemia. ¿Cuál sería como la recomendación principal para las empresas en temas de teletrabajo y pensando en ese tema de los accidentes, ¿verdad? Los riesgos de trabajo. Ok, siempre lo importante cuando hay una persona trabajadora que va a hacer teletrabajo, siempre lo importante es establecer las reglas, establecer las pautas de qué va a hacer, dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, si tiene las herramientas necesarias para poder ejecutar el teletrabajo. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, pensemos en una situación como que la persona trabajadora sufrió un accidente de trabajo en la casa, teletrabajando. Se cayó de unas gradas, pero resulta ser que en la casa no hay gradas. Perdón. Está un poco extraño, ¿verdad? Entonces, Eric, esa idea de que el teletrabajo es trabajar desde cualquier lugar, eso no es real. Si eventualmente así se define entre persona trabajadora y patrono, justamente allí es donde está la importancia de establecer de forma muy clara, las pautas de cómo se va a ejecutar el teletrabajo. De repente, si la empresa no tiene problema en que se ejecute en la playa, y perdón, yo me voy para la playa y ejecuto el teletrabajo en la playa. En el tanto, de repente cumpla con mi producción, si hablamos de producción, o con mi atención de llamadas, o con mi atención de consulta. Entonces, allí la importancia de erradicar y regular en qué condiciones o bajo qué condiciones se va a dar el teletrabajo. Okay. O sea, en otras palabras, regular o establecerle a la persona trabajadora cómo va a brindar ese servicio, cómo va a brindar esas labores, cómo las va a hacer, en qué horario, si es que tiene horario, inclusive, pensémoslo, equipo, en mi computadora de la empresa. Si tengo una silla ergonómica, si no la tengo, es porque de repente yo puedo tener problemas de espalda, de repente puedo tener problemas de túnel carpal. Tengo que establecer todas esas pautas, ¿verdad? ¿Y quién es el obligado de establecerlas? El patrón. Entonces, para recapitular con el tema de teletrabajo, Eric, tal vez es importante, o sea, las empresas están, obviamente, ellos depende de su giro de negocio, pues verán si les funciona o no hacer el teletrabajo. Correcto. ¿Verdad? Lo importante es estipular, tener algún reglamento que regule cuáles son las condiciones de teletrabajo, porque también de ahí va a correrse el riesgo o no de también el tema de accidentes laborales, ¿verdad? O sea, correcto, porque vamos a abrir un poco más el abanico, si la persona puede, por el tipo de trabajo, hacerlo desde cualquier lugar, pues abrimos un poco más el abanico, o cómo se manejaría en ese sentido, digamos. Y yo le dejo que mientras usted se conecte en tal hora y ese es su horario, puede trabajar desde la playa, pero si le pasa un accidente... Exacto. O pensemos, de repente yo llamo a mi patrono porque sufrí un accidente. Ah, ¿cuál fue el accidente? Me quemé con agua caliente. Perdón, pero si su trabajo es, qué sé yo, contestar llamadas vía web, ¿dónde está el tema del riesgo de trabajo? O sea, eventualmente hay que dejar todas esas situaciones cubiertas. ¿Para qué? Para no tener un eventual conflicto futuro. Ok. Y en ese tema, por ejemplo, ahora las empresas 10 es muy normal que estén volviendo a oficinas. ¿Las empresas pueden tomar esa decisión de suspender el teletrabajo o tuvo que haber habido alguna cláusula en que la decía ya no hacemos teletrabajo, en algún momento se puede volver otra vez a oficinas? ¿O cuáles previsiones tiene que tomar una empresa, por ejemplo, ahora que están volviendo y ha sido muy normal que se esté volviendo a oficinas? Ok, ahí va a depender mucho del momento de la contratación. Porque, por ejemplo, si cuando yo la contrato a usted, la contrato y le digo que usted va a hacer teletrabajo, nunca le menciono la posibilidad de que se pueda o que vaya a regresar a la oficina. De repente ahí podría haber un ius variandi abusivo, una facultad del patrono de cambiar el contrato de trabajo de forma abusiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí nunca me dijeron que me iban a... yo estoy trabajando acá porque yo vivo en qué sé yo, en Escazú, bueno, en Tres Ríos, ¿verdad? Y de repente la empresa queda en Alajuela. Ah, caramba, yo vivo en Tres Ríos y ahora pasar a Alajuela va a significar con las presas de hoy día 2 horas o más, mucho más a lo largo. Entonces, perdón, ahí me está cambiando algo importantísimo. Y yo firmé un contrato y a mí así me lo dijeron de que iba a ser en mi casa mediante el teletrabajo. Muy diferente a aquellas personas que efectivamente son contratadas en la empresa y por la situación que originalmente se dio con la pandemia,
se van para la casa, teletrabajan, y de repente se requiere por X o Y situación regresar. Me parece a mí que allí bajo esa figura, no habría un jus variandi abusivo. ¿Por qué? Porque se contrató a la persona para trabajar en la oficina y por una situación temporal, que espero que así se haya establecido, ¿verdad? Que era una situación temporal, se le permitió que hiciera teletrabajo. Pero de repente, entonces, si no cumple con rendimiento, si no cumple con horarios, si no cumple con todo, perdón, se le quita el teletrabajo, o además, por la simple voluntad del patrón, nada más se le quita el teletrabajo, nada más tienen que regresar a trabajar. Okay. Entonces, la recomendación fue que en su momento hubiera como algún documento en el que se le dijera que se va a hacer teletrabajo de manera temporal. Esa hubiera sido como la recomendación a todas las empresas que hicieron adoptaron teletrabajo en periodo de pandemia. Sí, eso sería lo ideal, o que por lo menos los trabajadores lo supieran, ¿verdad? Obviamente, si hablamos de qué sería lo ideal número uno, que exista un documento, ¿verdad? Okay. Pero si no, por lo menos que ellos supieran, bueno, por la emergencia, por todo, váyanse para casa y luego les avisamos cuando ya regresen a trabajar presencial. Y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3, y de repente llevamos 5, ya los ocupamos acá, ¿verdad? Ahí es diferente. Ok, perfecto. Eric, ya para ir cerrando pues la charla del día de hoy, quería que tal vez usted nos diera una recomendación basados en su amplísima experiencia, ¿verdad? Viendo juicios, que nos diera tal vez 3 consejos que se le pueden dar a los dueños de empresas o a las personas encargadas del área de recursos humanos. ¿Qué pueden hacer para evitar llevar procesos o que procesos terminen al final en tribunales, ¿verdad? Porque al final sabemos que cuando un proceso se eleva a nivel de tribunales, pues ya queda, ¿verdad? Y básicamente mucha responsabilidad en los jueces y obviamente dependiendo de lo que la empresa haya podido o no demostrar, pero ¿cuáles serían esos 3 documentos o procedimientos básicos que usted recomendaría que deben tener las empresas para poder tener una defensa sólida legal y que pueda estar pues cubierta por lo menos? O sea, ¿cuál es lo principal? Tal vez no hablemos de procedimientos, ¿verdad? Como tal. Yo pensaría que lo primero sería ser objetivo. Ser objetivo, o sea, que sabemos que la persona que pues la persona de recursos humanos que va a hacer la investigación, llamémoslo así, o que va pues a chequear las cosas, verificar las cosas, y es objetiva, es la persona, ¿verdad? Tratar de ser lo más objetiva posible. Eso sería lo primero, primordial. Segundo, que no olviden esa persona o esa empresa o ese departamento de recursos humanos, que si se va a vía judicial, se van a aplicar los principios del derecho laboral. Y el principal principio es el principio protector, que tiene 3 reglas: la norma más favorable, la condición más beneficiosa y el indubio pro operario. ¿Qué significa eso, a grosso modo? Ese principio protector lo que viene es a tratar de equiparar las fuerzas un poco. Sabemos que en teoría, bajo una sana teoría o doctrina, el patrón está arriba, el trabajador está abajo, casi que viéndose la necesidad de sí o sí tener trabajo. Si no tiene trabajo, pues no come, ¿verdad? Si la empresa despide a ese, nada más contrata a otro. O sea, no está tan necesitada. Entonces, el principio protector trata como de equiparar un poco. ¿Qué significa eso entonces? Ya propiamente un proceso judicial, que como ya lo indiqué inclusive hace un rato, que en caso de duda siempre se va a resolver en favor de lo que resuelva la persona trabajadora. Perdón, en lo que más le beneficia a la persona trabajadora. Okay. Entonces, si se es objetivo y cuando después del estudio objetivo dice la persona, la persona de recursos humanos, caramba, estoy mitimita que si cabe o si aplica o no aplica el despido, ¿verdad? Si está mitimita y ese mitimita, llamémoslo así como expresión, va a vía judicial y el juez va a estar mitimita, el juez va a decidir en favor de la persona trabajadora. ¿Ok? Para poder
acreditar que existe un despido no puede estar mitimita, tiene que acreditarse al 100%. ¿Okay? Porque si hay duda, se va a resolver en favor de lo que beneficia a la persona trabajadora. Y el tercer aspecto, que sí ya es propiamente más de la empresa, ¿verdad? La empresa como un todo, es tener y guardar las pruebas suficientes. ¿Para qué? Para poder eventualmente acreditar que efectivamente la causal de despido, por ejemplo, se dio, o cuándo se dio la contratación, o cuándo se pagaban los salarios, cuándo se dieron vacaciones, cuándo se dieron los ascensos, cuándo se dieron amonestaciones, suspensiones, etcétera. Tener las pruebas suficientes. Porque a veces se comete el error para las empresas, beneficio para las personas trabajadoras de que van a vía judicial y se alega, es que a esa persona trabajadora se le había amonestado con anterioridad y por eso ahora se le aplicó el despido. Ajá, y las amonestaciones anteriores. Había que traerlas. O sea, se tiene que acreditar los hechos que se ponen, en este caso, en la contestación de la demanda. Porque recordemos que de acuerdo al 478, ya lo he mencionado un par de veces, la carga de la prueba le corresponde al patrono, acreditar todo eso. ¿Qué le corresponde al trabajador? Acreditar la prestación personal de servicios, nada más, la prestación personal de servicios. ¿Para qué? Para que, si se lo voy a acreditar, la prestación personal de servicios sería la presunción de lo que se conoce como la presunción de laboralidad, y que el contrato es laboral. Eso se encuentra contemplado en el artículo 18, párrafo segundo. Entonces, si el contrato se presume laboral, ya automáticamente se revierte la carga de la prueba y entonces es al patrón al que le corresponde demostrar absolutamente todo. Así de fácil, absolutamente todo. Perdón. Es que a mí nunca me pagaron vacaciones. Ya he trabajado 10 años. Podría sonar inclusive ilógico, ¿cómo? En 10 años no haber disfrutado de vacaciones. Casi que uno pensaría, no es posible. A ver los documentos que acredite que se dieron vacaciones. Es que como son tan viejos los botamos. Se dañaron, se quemaron, ¿verdad? Y como el viejo adagio popular, que decían mis abuelitos, papelitos hablan, decían por ahí, ¿verdad? Entonces, bajo ese viejo adagio, efectivamente va a tener que el patrono demostrar, no, yo sí le di vacaciones en 1998, aquí está el documento. Ahora, si la persona trabajadora no reclama vacaciones de esos periodos, pues no hay que llevar los documentos, ¿verdad? Pero si los reclama, ¿y cómo vamos a saber si yo la contrato a usted? ¿Cómo voy a saber yo de aquí a 10 años en qué me va a reclamar usted? ¿verdad? Ahora, ¿qué es el beneficio? El beneficio es que con la tecnología hoy día no hace falta que sean documentos papel, porque perfectamente se puede aportar prueba digital. Entonces, se pueden digitalizar, pero guardarse esa información de forma ordenada. ¿verdad? Hacer un archivo, una carpeta con toda la información y con subcarpetas, perdón. Vacaciones, pagos de salarios, ascensos, procesos disciplinarios, todo lo que considere necesario el patrón, inclusive atestados, por ejemplo. Okay, perfecto. Yo creo que eso es súper importante, Eric, porque a veces las personas también o las empresas, ¿verdad? De buena fe, ¿verdad? O la famosa buena fe, no tenemos documentos, no tenemos evidencia de nada y al final eso expone a las empresas a un montón de situaciones. Aquí es donde empresas como RH, ¿verdad? Que es la que yo represento y que también, pues, Eric nos ha colaborado ya en repetidas ocasiones y por varios tiempos en dar charlas, asesorías y demás. Es importante que las empresas, por más pequeñas que sean, sepan que tienen que cumplir con estos requisitos. No están exentas a que si son 10 colaboradores o a que son 1000, ¿verdad? O sea, todas están regidas bajo las mismas leyes y todo es importante que tengamos todo documentado. Entonces, aquí es donde RH empieza a hacer conciencia de la importancia de formalizar de cierta manera o por lo menos estructurar un poco más el Departamento de Recursos Humanos para evitar exponer a las empresas a ese tipo de situaciones y que dependiendo del tipo de la empresa, pues puede ser muy engorroso, muy caro, ¿verdad? Y pues con todas las repercusiones que esto puede tener. Entonces,
Los invitamos, ¿verdad? Obviamente a que nos sigan en RH, agradecerles a las personas que se conectaron por ahí, ¿verdad? Y a los que ahí pusieron me gusta y me encanta. Que nos puedan seguir por redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y actualmente pues estamos aperturando lo que es el canal de YouTube, ¿verdad? Igual RH Occidente, nos pueden buscar. El WhatsApp, el 6138-5120. Y parte del equipo de nosotros, pues ahí está Eric, ¿verdad? Una persona con muchísima experiencia que yo sé que aquí nos podrían dar horas siguiendo y seguir hablando de muchísimos temas en temas de derecho laboral, pero evidentemente la idea es que ustedes puedan conocer un poco y tal vez las consultas más específicas, ¿verdad? Que yo creo que las abordamos y que Eric muy amablemente pues nos abordó y nos dijo los artículos y toda la información, ¿verdad? Legal, para que puedan tener pues el respaldo y sobre todo que al final lo que buscamos es que sean empresas más seguras, ¿verdad? Y que las personas tengan claridad en lo que tienen que hacer, en cómo tienen que hacer las cosas para que después no nos llevemos este tipo de sorpresas. Entonces, muchísimas gracias, Eric, nuevamente. Nada más una pequeña acotación, ¿verdad? Por un tema propio. Sí, efectivamente, pues yo colaboro con ustedes en lo que son capacitaciones, ¿verdad? Ya propiamente el tema de asesorías y eso, pues lo manejan directamente ustedes, ¿verdad? Porque yo, pues en esa parte no, yo eventualmente participo en capacitaciones, pero con muchísimo gusto para mí estar con ustedes, pues participar justamente en las capacitaciones, las cuales siempre terminan siendo muy enriquecedoras, porque ya se ven situaciones puntuales o eventualmente situaciones nuevas, situaciones específicas, que inclusive hasta lo hacen a uno pensar un poquillo, ¿verdad? Meditar y volver a estudiar, eso es sumamente importante. Entonces, para mí es un honor, un gusto compartir con ustedes y pues, como siempre, estoy para servirles. No, muchísimas gracias y pues ahí les queda nuestra información y muchísimas gracias a todos y pues ahí seguiremos en las siguientes transmisiones, ¿verdad? La próxima semana seguimos teniendo más charlas y que nos sigan para que puedan estar al día con todas las próximas charlas que vamos a estar realizando en nuestras páginas. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.